Salí ese día rumbo al hospital y esa fue la última vez que pisé mi departamento. Porque del hospital fue a la clínica, de la clínica murió, la clínica casa de mis tíos, contención familiar y casa de mi mamá. Y en ese tiempo que yo dormía, porque me hicieron la terapia del sueño, se vendió mi departamento, se ocuparon de todo. O sea, esa es otra cosa que digo, ¿cómo es la vida? Uno sale normal en su día de trabajo. Yo jamás hubiera imaginado que no iba a volver a pisar mi casa. Nunca más. Y fue así. No tenía el valor. Como te digo, me morí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guaguitas. Hoy es un capítulo muy especial porque vamos a hablar con mujeres que desafían esa vivencia que podría ser un ciclo llamado natural y lo desafían en el día a día con su fuerza, con su valentía, con su resiliencia. Este es un capítulo que desafía la comprensión de la vida misma. Es un capítulo que nos ha costado mucho, creo, ¿no? Pero muy necesario también. Y justamente vamos a conocer la historia de estas madres que posiblemente han pasado para muchos el momento más difícil. Mujeres que están enfrentando una de las pruebas, no la más difícil de su vida. El capítulo de hoy es el duelo de una madre, la vida después de perder un hijo. Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo especial. Y vamos a decir especial porque está hecho de una forma muy, muy singular, pero con todo el corazón y sobre todo con todo el respeto para absolutamente todas las personas que lo están viendo y para quienes están con nosotras acompañándonos. Hoy rendimos homenaje a Juliancito y a Carito. Soy Lore, mamá de 2. Soy Dani, mamá de 1. Soy Leslie, mamá de 1. Soy Paola y soy una mamá eterna. Tengo una hija en el cielo y un hijo en la tierra. Y yo soy Patricia y soy mamá de un ángel que se llama Julián. Quiero agradecer que estén aquí hoy día. Quiero decirles que de verdad este es un capítulo en homenaje a Juliancito y en homenaje a Caro, y lo hacemos con todo el amor y lo hacemos también con total admiración para ustedes, mujeres, y en sus rostros hay otras tantas mujeres también que han pasado o están pasando por todo este tiempo, porque no se puede llamar un momento, no se puede llamar un proceso. Este es una nueva forma de vivir. Quiero agradecerles el que estén aquí hoy día. Y quiero demostrarles también, quiero decirles que la admiración es total, porque no solamente es vivir el día a día, sino reconstruirse todos los días. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy, Pau? Bueno, hoy para mí es un día, digamos, que realmente estaba esperándolo con ansias, porque obviamente, digamos, luego de la experiencia que he tenido, para mí era muy, muy importante poder tal vez buscar y conectar con personas que hayan vivido lo mismo, porque yo no podía entenderme, ¿no? Entonces, quizás esa es también una motivación muy grande de venir, y bueno, en mi caso también, porque yo creo como toda mamá eterna, desearías poder contribuir con un granito de arena, ¿no? Y hacer que también la memoria de tu guagua tenga, ya sea la repercusión que tenga, pero por lo menos pueda cambiar o ayudar un poquito en algo. Entonces, para mí los días se dividen en momentos, ¿no? Hay momentos que son muy buenos, en los que estoy muy bien, y hay momentos donde, retorno a mi infierno. Y hay otros momentos en los que todo está normal.
¿Cómo estás hoy, Pati? Uy, una pregunta complicada. Julián era mi todo. Éramos él y yo. El papá de Julián falleció en 2018 y mi sueño más grande siempre fue tener un hijo, hombre. Nunca había pensado en casarme, en nada, y bueno, tú, Lore, lo conociste. Era el niño más hermoso, o sea, tenía un ángel especial. Yo, o sea, el momento en que supe que se iba, no me veía más futuro. Es algo que ha sido muy duro entender. He tenido procesos y procesos, y esto no es algo que va a durar, o sea, que va a terminar, que como es un duelo de que, ok, terminó y ya. O sea, nosotros no tenemos nombre a lo que somos ahora al tener cuando se muere un hijo. Y yo creo que es el proceso que, como dice Pau, hay días buenos, hay días pésimos, pero siempre es un ciclo. O sea, hay días que después de 2 años retorno al día 0. Entonces, esa es mi vida ahora. Es un proceso que lo tengo que entender yo, mi familia y la gente cercana a mí, porque la Pati con Julián era otra. Esta Pati es diferente. Sin lugar a dudas, cuando uno pasa por todo esto, se vienen muchísimas cosas, ¿no? Y has dicho algo que me ha llamado la atención poderosamente, esto de, claro, cuando perdemos a un esposo somos viudos, viudas, ¿no? Cuando perdemos a una madre somos huérfanos, pero ¿qué pasa cuando perdemos a un hijo? Y desde el campo de la formación que estoy teniendo ahora, desde la tanatología, yo te puedo decir que sí hay un nombre. Eres mamá eterna, como se ha presentado Pau, ¿no? Y siempre lo vas a hacer, siempre lo van a hacer. Sin embargo, es importante que podamos también nosotros poner en contexto a toda la gente que nos está viendo y ponernos en contexto también, porque tenemos a nuestra especialista aquí con nosotros, Leslie Shaw, como siempre, para que nos puedan contar cómo describirían este día en el que su vida ha cambiado por completo. En mi familia, nosotros hemos experimentado demasiado luto. Y luego de haber pasado por todos los lutos que tienen nombre y algunos que no lo tienen, yo pensé que podía lidiar con casi todo, ¿no? O bueno, con todo. Pero el día que murió mi hija, yo creo que es indescriptible. O sea, es el dolor de todos mis otros lutos a la potencia 100. Y eso que yo amaba mucho, digamos, a mis hermanos, a mis padres. Creo que el problema de perder un hijo es que aunque tú sabes que todos tenemos que partir, y aunque uno está acostumbrado a pensar que es antinatural, la verdad es que la muerte existe y la verdad es que a todos nos va a llegar. El problema es que siempre creemos que a nosotros no nos va a tocar. Y cuando te toca, es como morir, pero sin poder enterrarte. Porque sabes que tienes que seguir. Pero entenderlo es bien duro, ¿no? Aunque lo curioso y es algo que sí recuerdo del primer día, es que aunque estaba muy triste, yo pensaba que volvería a vivir toda la tortura que he vivido una y otra vez, mientras pudiera ver a mi hija y estar con ella. Todos y cada uno de los días que Dios me la prestó valieron la pena. Valieron todo. Pati amada. La pesadilla más grande de mi vida, es más, no tengo recuerdos de ese día. Es un dolor que no sé cómo un humano puede soportar. Es tener pánico, miedo, es irte totalmente. Es que no tiene explicación. La verdad no
es un dolor que es inhumano. O sea, no hay, tú también mueres ese día. O sea, yo también morí ese día y sigo levantándome porque, como te digo, nunca va a ser lo mismo. Pero ese terror de sentir eso es indescriptible. Fueron pasando los días, fueron pasando las semanas, y no es que es un duelo que se supera, no es un momento que pasa, pero sí hay un día a día tras la pérdida. ¿Cómo manejar esto? Difícil, doloroso, ¿cómo manejar el día a día después de la partida? Yo creo que cada quien lidera sus batallas de manera distinta, pero desde acuerdo a mi experiencia, digamos, a mí algo que me ha ayudado mucho ha sido empezar a leer y a buscar acerca del tema, ¿no? Empezar a seguir también a personas que han tenido experiencias similares o que tengan conocimiento del tema. Porque, y obviamente, digamos, luego de todo el dolor, lo que queda y lo que te levanta también son los recuerdos hermosos que tienes. Y que nadie te los puede quitar, ¿no? O sea, son recuerdos mágicos. Y más mágicos porque son reales. Tal vez otra cosa chocante ha sido que en mi caso ha sido también una cuestión de que ha alterado las bases y los fundamentos de muchas creencias que yo tenía religiosas cuando me ocurrió lo que me ocurrió, ¿no? Donde al día de hoy yo nunca cuestionaría la existencia de Dios, estoy segura que existe y estoy segura de que hace milagros desde mi pensamiento personal. Pero sí tengo muchos cuestionantes con relación a las religiones que he podido ver, entonces yo creo en Dios, pero digamos, para mí no me serviría ni me serviría de apoyo agarrarme de la Biblia para sentirme mejor. En mi caso, eso no me ha funcionado, de hecho me ha hecho sentir peor. Claro. Pero sí, tener la fe, digamos, en un Dios, tener la fe en una existencia eterna, en que la vida es eterna porque el alma es eterna, tener ese pensamiento, digamos, que sí resuena conmigo, es algo que me levanta y me ayuda todos los días a seguir adelante. Aparte, obviamente, de las bendiciones que uno va viendo al día a día, de las cosas que uno tiene y a veces uno no las cuenta. Mi Pati, ¿cómo es contigo? Mío ha sido un proceso durísimo. 3 meses he estado totalmente aislada, medicada, con toda mi familia. O sea, tengo una familia, gracias a Dios, hermosa. Llegaron mis hermanas que viven del extranjero, mis cuñados, todo el círculo familiar se activó totalmente, pero yo no tengo muchos recuerdos del primer mes, porque no lo iba a lograr. O sea, yo he requerido de mucha ayuda médica, ayuda y vino fobia social. No podía salir de mi casa porque todo me recuerda, o sea, me quería morir. O sea, simplemente ya no tenía sentido nada, porque Julián era mi todo. O sea, en mi caso, Julián era mi todo, ¿no? Para mí, he hecho exactamente lo mismo que Paola. Mira, sin haber hablado nunca ni conocernos, la que se ha ayudado solita he sido yo, pidiéndome una biblioteca de libros sobre la muerte, viendo videos, viendo historias. ¿Con qué? Con el objetivo de encontrar a mi hijo, de encontrar esa conexión, de saber dónde estás y de estar llorando y gritándole a Dios, dame una prueba de que hay algo después, de que mi hijo está bien. Y han pasado ya, bueno, son 2 años y un poquito más, y aprendí muchísimo sobre el tema, pero también es algo que yo lo he buscado, ¿no? Y he encontrado cosas maravillosas, pero todo me llegaba directo, y me he vuelto un ratón de biblioteca, pero con el objetivo de encontrar la respuesta que uno dice ¿por qué? Pero buscar a mi hijo.
O sea, si no está en este plano, tiene que estar en algún lugar, ¿verdad? Y tengo que descubrir y estudiar y buscar y buscar. En mi caso, para mí era imposible continuar la vida normal. Renuncié a mi trabajo, renuncié a todo, vendí absolutamente todo y me fui de Bolivia por un año, sola. Era mi proceso. Cada uno vive su duelo de una forma diferente, ¿no? Y yo necesitaba estar sola y me fui a estudiar, a hacer una maestría y retorné con ganas de ver a mi familia, a mis amigos, estar con ellos, poder ir a trabajar nuevamente, despertarme en la mañana sin tenerlo a él, que me pida su leche de choco, sin tener la rutina. Pero si yo no salía de aquí, así soy, o sea, cada uno lo vive diferente, ¿no? Pero yo he tenido que salir, porque me era insoportable. No podía ni salir de la puerta de mi casa. El otro día yo hablaba con una amiga que había tenido una pérdida igual, muy, muy significativa. ¿Y por qué digo igual? Porque a veces uno piensa que porque yo lo he perdido a mi hijito de 3 meses de embarazo, de 1 mes, de 2 años, de 6, de 10, de 30, el dolor es más fuerte y es más grande, cuando en realidad es el mismo dolor. O sea, el dolor no se mide por el tiempo que hayamos pasado con esa persona, o por ahí no hemos pasado porque no llegó a nacer y lo hemos perdido de 2, 3 meses o de 1 mes. El dolor es el dolor y hay que validar ese dolor porque es igual de importante. Pero hablaba con ella y después hablaba con un papá que perdió a su hijo también, un poquito más grande. Y yo les preguntaba si, bueno, el papá lo perdió por una enfermedad de su hijito durante muchísimos años. Y él sabía que él se iba a ir pronto. Él me dice, Dani, yo sabía que eso tenía que pasar. De mi amiga fue en un accidente, fue de un momento a otro. Y yo les decía, y si tú hubieras sabido que esto iba a pasar, ¿cambiarías algo? ¿Hubieras decidido no tenerlo, no tenerla? ¿Hubieras cambiado algo tu vida? Porque estábamos en un proceso, ¿no? de las charlas de tanatología. Los dos me decían no. Y me echó mucho recuerdo lo que tú comentabas también, ¿no? Y lo que tú acabas de decir. Yo no perdería ni un solo segundo de ese acompañamiento. El papá me dijo algo que sí me rompió, ¿no? Porque me dice, Dani, pese a que yo sabía que él se iba a ir, no he escatimado un solo centavo en todos sus tratamientos. Yo me podría haber comprado una casa con todo lo que he gastado, pero lo volvería a hacer. Y yo sabía que él se iba a ir, sí, pero el hecho de saberlo me ha hecho más cercano a él todavía, porque había que aprovechar más todavía. En este caso, ustedes nos estaban hablando de el día después, ¿no? O sea, cómo me levanto, qué es lo que hago. Pero yo como mamá, y me doy la licencia de decirlo porque soy mamá, obviamente nadie piensa que su hijo se va a ir, ¿no? Para nada. Es más, yo me he escuchado a mí misma mientras hoy estudiaba el tema decir, si me pasa eso, yo me muero. Pero en realidad no, porque la vida de alguna forma tiene que seguir. Y creo que todos tenemos que estar de alguna forma, no sé si preparados, pero saber que eso también puede pasar, que me puede pasar. Obviamente ustedes eso yo asumo que no se lo veían venir, pero para que algunas mamás que están pasando por este proceso, el momento en el que les dicen, asumo que ha sido el más doloroso, yo perdí un hermano bebé, no es lo mismo, ¿no? Pero recuerdo a mi mamá en ese momento. ¿Cómo ha sido para ustedes? En mi caso, por ejemplo, cuando nos llamó el doctor, era de no creer porque como 2 días antes, como el cuadro con el que ella entró, digamos, a terapia intensiva,
no era tan complicado como los otros cuadros que había vencido. Parecía que todo iba a estar normal, digamos, dentro de lo que cabe. O sea, nosotros teníamos la seguridad de que iba a salir. ¿Qué estaba enfrentando ella? Bueno, ella tenía leucemia, pero en este caso la leucemia no la mató ni nada, porque el tratamiento estaba siendo exitoso. Uh-huh. El problema fue que a mí me dio COVID en mi oficina y yo le contagié el COVID porque no tenía yo síntomas. Y ella tampoco tenía ningún síntoma. Y claro, el COVID no pasaba, pero yo no tenía ningún síntoma. Entonces, parece que el COVID más el tratamiento que tuvo de quimioterapia le debilitó de forma tal que un virus se entró, digamos, se subió a su cabeza, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que ocurrió, digamos, para que ella entre en quirófano la última ocasión ha sido que le estaban sacando una muestra de las que siempre le sacaban, o sea, era una muestra rutinaria de su médula. Pero el problema es que la doctora que siempre la atendía no estaba porque estaba de vacaciones. Entonces la que le suplió, pese a que yo le dije que la otra doctora siempre le ponía sangre y siempre le hacía en quirófano, no quiso hacerme caso y me dijo que ella sabía lo que tenía que hacer y cómo iba a hacer las cosas. Resultados que al sacarle la sangre le provocó shock hipovolémico, o sea, le hizo desangrarse. Y con ese cuadro ingresó en terapia intensiva porque se desangró. ¿Tú estabas ahí con él? Sí, y bueno, falleció, no duró ni 2 días. Yo estaba segura de que iba a salir, además que la verdad que viéndola a mi hija, si bien es cierto que con el tema del COVID todo cambió y todo fue para peor, cualquiera que hubiera hablado con ella la veías que era una persona que amaba mucho la vida y que estaba con muchas ganas, ¿no? O sea, y nunca se quejaba. Entonces yo de verdad creía que iba a salir, pero me acuerdo que cuando el doctor nos llamó para decirnos de que no había resistido, de que había fallecido, fue un shock, ¿no? Porque ese rato tenías que ir a conseguir la funeraria. Eran, qué sé yo, las 12:30, la 1 de la mañana. Y a las 8 de la mañana estábamos con mi esposo yendo a buscar un lugar donde comprarle un vestido, ¿no? Para poder enterrarla, o sea. Y claro, es como que sabes lo que te está pasando, pero no terminas de aterrizar, digamos, ¿no? Y yo sí pienso que es como muchos videos que he visto de padres que han tenido experiencias similares, de que tu peor día no es ese día. Claro. O sea, sí es un día muy malo, pero tus peores días son muchos otros días, cualquiera, en los que recuerdas y te cae algo y caes en cuenta de que tienes que aceptarlo, pero no quieres aceptarlo. O sea, es como saber que has tenido, no sé, pues la lotería y ¿sabes qué? La has perdido. Toda tu lotería, todo tu sueño lo has perdido así. Y yo creo que eso es lo complicado, ¿no? El tener que aceptar la pérdida, digamos, tener que aceptar que además hay pues toda esa situación de si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho, si yo, en mi caso, si no me hubiera enfermado, si me hubiera enfermado, si no hubiera autorizado que le tome la prueba, si, ¿por qué no por qué he autorizado? Y luego te das cuenta que es tan absurdo, ¿no? Porque tú no eres Dios, tú no puedes cambiar las cosas, pero uno quisiera poder hacerlo, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, ha sido de los fracasos, el fracaso más gigante, que tú no puedas proteger a tu hijo. O sea, que no puedas y sientes que es tu deber. Y sabes que también es absurdo porque, como yo decía antes, tú no eres Dios, pero no puedes evitar sentir ese peso aplastante de la pérdida, ¿no? Sin importar lo que vayas a creer, sin importar que en algún momento incluso te animes pensando en la vida eterna y en muchas cosas, hay días en los que
La verdad es que quisieras que no te hubiera tocado pasar por esto, pero ya que te ha tocado, tienes que aceptarlo. Pero tienes que ayudarte. Mi Pachi, ¿cómo ha sido el día que has recibido la noticia? Decía Dani. Para mí eso ha sido el peor día de mi vida. Para mí ese día se murió mi presente, se murió mi futuro, se murió todo lo que yo tenía planificado para mi vida, se murió el amor de mi vida, mi alma gemela, se fue mi corazón con él. Y yo he visto todo. Yo le di el permiso, era como si él lo estuviera esperando, de decirle: hijo, te puedes ir en paz, te prometo que voy a estar bien. Yo creo que como madre ha sido la decisión más difícil del mundo, pero yo no podía dejar a mi hijo por egoísmo, él ya estaba muerto. ¿Y qué tenía que hacerlo? Dejar ir esa hermosa alma en paz. No podía hacer nada más. Y yo estaba sola ahí. Lo mío igual fue algo súper repentino. O sea, me llamaron un jueves porque Julián empezó a tener fiebre. Yo salí de la oficina, lo llevé a la clínica, donde estaban, mi familia es de médicos, y aquí lo vamos a ver, y luego nos vamos todos a la casa a almorzar, ya. Y en 10 minutos cambió mi vida. Cuando la pediatra dijo: necesito hablar contigo, tu hijo está con síntomas del cáncer, leucemia, tienen que ir ahorita al oncológico. De ser un niño normal. Eso fue jueves. Viernes le diagnosticaron una leucemia que solo da al 7% de la población a nivel mundial. Es lo más raro, no da niños y se ha detonado en 10 días. Hasta ahora es un caso de estudio porque no hay explicación para lo que ha pasado. O sea, un niño con leucemia, un niño tiene síntomas. Julián, nada, ni sangre, nada. Por eso nadie lo podía creer. Y domingo al amanecer falleció. Fue por eso yo no tuve el valor, falleció y como te dije, yo no, me borré del mapa, y ahí apareció la contingencia, ¿no? Todo lo hicieron mi familia, mis amigos, el colegio de Julián. Realmente ahí tengo y agradecer a todas esas personas, familia y amigos, porque lo único que recuerdo es salir de la clínica. Mis hermanas aterrizaban al día siguiente y estaban mis mejores amigas allá afuera, mis tíos, todos, y lo único que hice fue decirles a mis tíos, me dijeron: nosotros nos encargamos de todo, no te preocupes. Y con el último aliento abracé a mi mejor amiga y le dije: te encargo el velorio más hermoso del mundo, como si fuera para tu hijo, por favor. Y ahí me desmayé. Tuvieron que agarrarme y no. Y al día siguiente llegué, ya llegaron mis hermanas, obviamente estaba con muchos calmantes y todo, pero era tal como lo había pedido. El velorio más hermoso del mundo, y agradezco a todo ese círculo de contingencia, a mi papá, a mis hermanas. Mi mami lamentablemente no me pudo ayudar porque entró en shock, casi le vino un paro cardíaco, estaba con oxígeno. O sea, ha sido una situación fatal, y si hay una culpa que yo tenía era precisamente: ¿cómo no me voy a dar cuenta que mi hijo está en fase terminal? Pero los mismos doctores me dicen, estaban en shock porque nunca habían tenido un caso como ese. O sea, nunca. O sea, no existe. Y por otra parte,
también la culpa, ¿no? De que debería haber yo hecho todo. Con una vez que falleció no tuve el valor de verlo. O sea, yo lo vi morir. Le dije que se vaya en paz, que voy a estar bien, y es una promesa que le tengo que cumplir. Cuando me estoy cayendo me acuerdo de eso y es como que aquí, ¿no? Tú me has prometido. Y en mi caso, Julián siempre fue un niño muy maduro, parecía un viejo chico. Era todo, y amaba a los animales, la ecología, el medio ambiente. Y yo ya pensaba, no sé, una como madre decía, los niños de la gente tan linda como mi hijo son los que se van antes. Sé que suena, pero pasó por mi cabeza más de una vez porque había algo en él que era muy especial. Y bueno, o sea, él el viernes que ya estaba mal, dentro de todo su humor y todo, me dijo, ¿sabes qué, mami? Yo no he nacido para esto. Pero hay muchas cosas de Julián que me dejan, o sea, y él tomó la decisión, o sea, es como que, mami, yo no nací para esto. Así estaba emplumado de lo que lo agarraba, así, de ser un niño normal, un emperador, porque era así, mimado, eso dijo, escogí la familia así, leche, choco, que nos Julián haya tus tareas. Ay, mami, o sea, era así un dulce para comérselo. Y de verse él mismo así, no sé, ha salido así, yo no nací para esto, o sea, mami, me disculpas, pero... Y listo, eso fue todo. Así que yo creo que ahí viene, de mi caso, el impacto tan fuerte, ¿no? De un día tener a tu hijo yendo al colegio y que a las 48 horas muera por una leucemia terminal que se ha desatado en un periodo de 10 a 8 días. Entonces digo... ¿Qué puedo pensar? O sea, no, nada. Cuando la Pau y la Pati estaban hablando, habían varias cosas que vos ibas diciendo como que sí, es parte, forma, es así se siente, digamos, ¿no? Por ejemplo, la Pau decía, ese día que ocurre todo no es el peor día de tu vida. Claro. Viene después. Es que lo duro es volver a tu casa, ¿no? O sea, ir al cuarto, tener que desarmar sus cosas y empezar a asimilar que tu día a día viene sin tu bebé, sin tu hija, sin tu hijo. Yo ahí, por ejemplo, nunca más volví a mi departamento. Salí ese día rumbo al hospital. Y esa fue la última vez que pisé mi departamento. Porque del hospital fue a la clínica, de la clínica murió, la clínica casa de mis tíos, contención familiar y casa de mi mamá. Y en ese tiempo que yo dormía, porque me hicieron la terapia del sueño, se vendió mi departamento, se ocuparon de todo. O sea, esa es otra cosa que digo, ¿cómo es la vida? Uno sale normal en su día de trabajo. Yo jamás hubiera imaginado que no iba a volver a pisar mi casa. Nunca más. Y fue así. No tenía el valor. Como te digo, me morí. Claro, pero me imagino que esa fue la misma razón por la que tú ya no podías estar en La Paz, ¿no? O sea, exacto. Empiezas a asociar tanto los lugares, las situaciones, los entornos. Todo. Incluso ahora la 21 de San Miguel, donde están las caseritas, no puedo pasar. O claro. Si paso, me voy a la otra cuadra porque duele. Ese ratito pincha y pincha y pincha. Entonces, poco a poco. Pero hay lugares que todavía no puedo ir. Claro. Sin embargo, eso ha sido, o sea, no ir a tu casa para encontrarte con ese lugar, digamos, ha sido decisión tuya. Decisión mía, pero también por mi estado, ¿no? Claro, claro. Porque hay gente que de pronto tiene una pérdida así súper grande y no toman la decisión, sino deciden por uno y ella quiere volver a la casa o el papá quiere
volver a la casa y resulta que han regalado ropa, que han regalado cosas, cuando en realidad es un proceso que cada una tiene que decidir si lo quiere afrontar así o no. Si realmente quieres volver a encontrarte con esas cosas y guardar algo que era importante o no. Y todo proceso tiene que ser súper respetado también. Totalmente. Sí. Yo tengo una amiga conocida que su hijita falleció hace 5 o 6 años en un accidente y siguen teniendo el cuarto de ella. Lo respeto. Por eso te digo, cada uno vive su duelo y yo respeto a todas las mamás, toda ayuda que buscan, cómo lo toman. Es que porque no hay una fórmula. Uh-huh. Y cada uno busca lo que puede ser la religión, puede ser los libros, lo que sea. Así que se respeta absolutamente eso a todas las mamás, papás que están escuchando. Nunca lo van a hacer mal porque es un proceso que cada uno lo vive independiente. Son sus propios sentimientos, sus propias emociones, sus propias respuestas. Uh-huh. Hay algo que las dos han coincidido al inicio, y es que decían, he pasado por duelos, ¿no? Decías, el papá de Julián murió, en tu caso, Paulita, son tus hermanos, tus papis, gente a la que han amado, a la que han respetado, ¿no? Pero el duelo del hijo es completamente diferente, es otro tipo de dolor. No sé cómo plantearte la pregunta, ¿no? Porque es tan sensible este tema, pero es como que los duelos sí son diferentes realmente, ¿no? Es que además es difícil plantear ciertas frases, pero es un duelo de una vida que no se ha completado, ¿no? O sea, tú entiendes que la muerte llega después de haber vivido tus ciclos, tus etapas. Claro, naces, te reproduces, no naces, vives, te reproduces, claro, ¿no? O sea, en teoría ese es el ciclo. Cumples varios ciclos a medida de que vas viviendo. Uh-huh. Pero es un duelo como que le ha faltado vivir, le ha faltado tiempo. Y te falta ese tiempo a ti también, ¿no? Que es algo que no te cuestionas, o sea. Ellas dicen, y eso pasa muy frecuentemente, te cuestionas con Dios o con quien esté tu creencia espiritual, ¿por qué me has quitado este tiempo para compartir con mi hijo o con mi hija, ¿no? Porque no lo tengo para vivir lo que nos tocaba habitualmente. Entonces es complejo este duelo y tampoco es, como dicen ambas, no es lineal. O sea, no es que va... Antes nos hablaban sobre que los duelos eran enojo, frustración, negación, por distintas etapas, ¿no? Pero estas etapas no es que pasas una, siguiente paso, la siguiente y la siguiente. No, esto es cíclico. Hay días donde va a volver tu enojo por lo que estás viviendo, va a volver tu frustración por algunas situaciones que también queremos una explicación racional a lo que estoy viviendo, ¿no? Algo que me dé lógica, sentido, algo que me explique lo que estoy viviendo. Y al mismo tiempo, la tristeza que hay que validarla, es súper importante, porque hoy en día tú ves, y estoy segura que a ustedes les pasa, el entorno y la gente no te habla de este duelo, no te habla de esta pérdida y no quieren mencionarlo ni por si acaso. Aunque tú quieras, como dice Paulita, dejar un granito de arena para quienes lo viven o una huella de que tus hijos han vivido contigo, han estado acá. Lo que dice Leslie me recuerda a una conversación que hemos tenido Patti y por la que hoy estamos aquí, por la que he dicho hay que hacer el programa, porque hay que hablar de este duelo. Porque tú me decías, el día que me dejen de hablar de Julián, el día que su recuerdo no esté presente en una conversación, yo me muero, me has dicho, cuando estábamos tomando un café. ¿Ustedes creen que la sociedad les permite vivir este duelo que decía Leslie, que es cíclico? O sea, no es lineal, no es que empiece y termina, que es cíclico, ¿no?
les deja vivir este duelo como madres? En mi caso, sí. Porque yo siempre he sido rebelde de corazón, así que eso yo siempre lo he respetado de mí, que voy a vivirlo y que nadie me diga cómo ni qué hacer. Y lo que te dije, háblame de mi hijo. Eso sí, es un tema que no lo comento. O sea, ahora estoy aquí abriendo mi corazón porque creo que hay muchas madres, padres que tal vez están escuchando esto y bueno, al fin uno se da cuenta que no está solo, ¿no? Pero en mi día a día, no. En el trabajo, yo hablo de mi hijo, es más, algunos creen que sigue vivo porque yo nunca digo mi hijo falleció. Yo hablo en presente, o sea, mi hijo. Son muy pocas personas las que sabían. Muchos se han enterado por un artículo que salió en una revista y que ayudó a muchas mamás, que creo que esa es una misión que tengo, que no quería yo hablarlo, pero era como que, mami, no puedes guardar esto, ¿no? O sea, y no estás bien, no es que o sea, mañana me puedo caer al día 1 nuevamente. Y con mi círculo de confianza, sí lo hablo. No es el tema recurrente, pero yo lo vivo, o sea, no dejo que nadie dicte qué tengo que hacer, no hacer, llorar, no llorar, sentir, no sentir. He sido libre en ese aspecto. Y el legado que ha dejado Julián, ese amor que ha esparcido el momento que se ha ido, es realmente algo que llega, ¿no? A la gente que lo ha conocido. Mi Pau. Bueno, en mi caso, digamos, ha habido mucha gente muy buena y obviamente mi círculo, digamos, más allegado han sido un apoyo constante, ¿no? Ahora, claro, el detalle con este tema del duelo y este tema de la muerte, particularmente cuando es de menores y de hijos, yo noto que la gente sí tiende a querer caminar como si estuviera sobre huevos, ¿no? O sea, estás vos ahí y ya, digamos, hay gente a la que sinceramente sí les incomoda que llores. O sí no saben qué decirte y te dicen lo primero que se les viene, obviamente no con mala intención. Quieres justificar algo que no tiene justificación. O sea, para mí, digamos, por ejemplo, lo ideal es que te abracen, no necesitas que te digan que hay un angelito más en el cielo, que todo pasa por algo, que Dios sabe por qué pasa. O sea, porque a veces hay cosas que no necesitas justificarlas porque simplemente no deberían de ocurrir, pero ocurren. Entonces, para mí el abrazo puede decir más que 500 palabras. Porque realmente, ¿qué puedes tú decirle a una persona que está pasando el peor momento de su existencia, digamos, no? No puedes decirle que eso está bien porque para esa persona nunca va a estar bien. Y no está bien, y está bien aceptar que a veces pasan cosas malas, que a veces la vida es dura, que a veces es injusta. Y hay que aceptarlo. Que a veces las cosas no son como uno quisiera que sean. Y es sano, digamos, reconocer que estás sufriendo, que la persona está sufriendo y que tú lo único que puedes hacer para apoyarle es darle un abrazo. Yo creo que las palabras en estos casos no vas a encontrar una palabra, digamos, adecuada, ¿no? Que a la persona le haga sentir, sí, tiene razón, me doy cuenta de que estoy mejor, digamos, o que por esto tenía que ocurrir esto que me ha pasado. O sea, a mí, por ejemplo, que me digas, por ejemplo, en mi caso, que mi pequeña era igual una persona con hábitos buenos, que le encantaban las verduras, que le encantaba ser bien activa. O sea, para mí va contra toda lógica que haya fallecido, que se haya enfermado, peor cuando en mi familia no hay antecedentes de esa enfermedad. Sí. Pero ya está, pasó. Y para mí, tal vez, no sé si algún día encuentre la respuesta, hasta ahora no la encuentro. Ya no la estoy buscando. Realmente, qué importante saber lo que no tenemos que decir a alguien que está pasando por un momento así. Qué importante que saber realmente y entender que a veces que lo podemos hacer con la mejor de las intenciones, pero no está bien, ¿no? Tienes que estar bien, tienes que salir adelante,
ese angelito, etcétera, etcétera, pucha, se tienes que estar bien. A mí me duele cada vez que lo escucho, ¿no? Cuando estoy acompañando a alguien en un proceso de pérdida. Porque no tiene que estar bien. Ese es su momento, ese es su proceso. Y llorar también hace bien. ¿Y por qué no soportamos que alguien esté llorando a nuestro lado? Porque no sabemos qué hacer con ese dolor del otro, ¿no? Entonces nos incomoda, pues, ¿no? Es como no sabemos qué hacer, es ya, cálmate, Agüita. ya, toma agüita, todo va a estar bien, ¿no? O sea, y en realidad, tal vez lo único que necesita la persona que está pasando por eso es que le digas, aquí estoy, nada más. La tristeza muchas veces ayuda a no pasar momentos, pero sí ayuda a poder encontrarte de una manera diferente, porque la vida cambia. Y las situaciones por las que ustedes y otras mujeres y otros hombres también han pasado de perder un hijo, cambia la vida. ¿No? Ustedes nos han contado aquí cómo el día que han recibido la noticia ha cambiado su vida, ha cambiado su forma de ver la vida. Patti, has dicho al principio, una era la Patti Larraín con el Juliancito, y el día que ha sido el Juliancito es otra la Patricia. Mi Pau es lo mismo. Entonces, esta tristeza nos permite dar paso a esta otra persona también y abrazar esa tristeza al lado de ustedes como sociedad, ya como el que acompaña. Es importante. Pero también es importante preguntarles qué necesitas, ¿no? Porque no todos quieren un abrazo. Hay gente que no me toques, no te acerques. Cada uno ¿Qué quieres? Exacto, y a veces es importante, ese estoy aquí para ti, más que cualquier otra cosa, es un estoy aquí para lo que necesites. Y eventualmente, para el círculo cercano, como dices bien, Patti, hacer cosas muy operativas, o sea, darte la comida, hacer cosas que funcionalmente van a ser muy complejas en una primera etapa, ayudarte a gestionar cosas operativas. Muchas veces estas frases y estas palabras prefabricadas, digamos, para contener, son justamente por eso, porque no sabemos lidiar con el dolor ajeno, no sabemos qué hacer cuando la tristeza se expresa, ¿no? Y a veces se expresa diferente a cómo la expreso yo. Cada quien tiene sus expresiones, sus modos. Entonces, si alguien se siente en la confianza, en la libertad de contarte algo tan íntimo, de llorar contigo, de expresar lo que está viviendo contigo, primero eres afortunado, ¿no? Porque te está abriendo un espacio que no lo va a abrir con cualquiera. Y segundo, es importante validar las emociones. Validar. Todas las emociones tienen su lugar, todas las emociones tienen que expresarse. Y a veces más funcional es ayudarle a, ok, estás enojado, vamos a romper papel, vamos a enojar, vamos a hacer algo que te ayude con el enojo, pero el enojo tiene que estar ahí, no es, ay, ¿sabes qué? No reniegues. O no estés triste. Nadie en el mundo ha calmado el no estés triste. O él no te quisiera ver así, ¿no? Yo, al menos en mi caso, mi dolor personal, yo aprecio esas palabras. Por más de que sean un cliché, a mí no me lastiman. O sea, porque las siento y digo, o sea, me está escribiendo, me quiere decir algo, porque no sabe qué decirme. Exacto, o sea, mi círculo cercano, ¿qué ha hecho? Lo que tú has dicho, acompañarme. Igual he tenido que hablar con mi grupo cercano, porque sí, a veces son como que ya no quieren contarme sus problemas porque piensan que después de lo que me ha pasado, cualquier problema va a resultar, me dejo a mi chico, he terminado, me estoy divorciando. He tenido que hablar así, con todo así de total, les he dicho, miren, yo vivo mi dolor, vivo mi proceso, nadie lo está viviendo, pero también me importa el dolor de ustedes. O sea, son mis amigas, son mis amigos. O sea, lo que a ti te pasa me importa. Entonces no nos comparemos en dolores, y es algo que han agradecido y bueno,
he logrado tener esa relación saludable con todos. Con mi familia, cuando me fui a pasar Navidad fuera, o ese tiempo que me fui de Bolivia, los 2 primeros días no se habló del tema. Hasta que el día de Navidad, un día antes de Navidad, en el almuerzo, le dije, ¿no?, a mi hermana y mi cuñado, vamos a hablar del tema. Es que no sabemos qué decir, mi propia hermana, o sea, no sabemos qué decirte, no, hablemos. Yo quiero hablar del tema. ¿Qué he sentido esa noche? ¿Qué ha pasado? ¿Esto? ¿Cómo estoy? Hemos llorado 6, 7 horas. Al final no fui a ningún museo ese día, pero ha sido liberador y ellos al final sonreían, recordaban, mi cuñado hablaba, se ha puesto a llorar, ¿qué siente por él? Mi hermana. Ha sido liberador y el día siguiente ya podíamos mencionar el nombre Julián sin que nadie sienta que, ay, ¿qué va a pasar? Pero sí hay que tener precauciones. Por ejemplo, en el velorio, sí. O sea, me acuerdo de 3 personas que se acercaron y me dijeron, Dios sabe lo que hace. Solo me acuerdo que me he puesto histérica. Claro. Histérica. Y mis hermanas así, por favor, no le digan nada. Porque hay momentos y momentos. Pero también yo creo que en mi caso acepto. Porque es una forma de cariño. Tal vez yo viendo una persona en esa situación, si yo no hubiera sido la que ha pasado por esto, no sabría qué decirle si me la encuentro en la calle, a la Patti. O sea, ¿y ahora qué le digo? O sea, me hago la loca, la saludo, no la saludo. O sea, también entiendo eso, ¿no? Pero también hay que entender que no lo hacen de malo, lo hacen porque no saben qué más decir. Exacto. Creo que lo más importante es la empatía, ¿no? De preguntar hasta dónde puedo acercarme, en qué te puedo ayudar, cómo puedo ayudar.